Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros, alumnos del ICRE. Quiero contarles que he preparado mi tema de las dimensiones de la formación del catequista en un video, como ustedes lo miran, pero en mi área de trabajo. Aquí tengo pues mi área de trabajo, que es la presentación de los niños a la hora de mostrarles el pizarrón y poderles plantear cada una de las imágenes que les voy presentando. Hoy me dirijo a ustedes en este tema, las dimensiones de formación del catequista. Y para ello yo voy a utilizar pues la modalidad que utilizo con mis chicos. Y colocaré el título, Dimensiones de la formación del catequista. Estas dimensiones, nos dice nuestro documento de lectura, sitúan al catequista en la misión evangelizadora de la Iglesia y de capacitarle para poder iniciar en la totalidad de la vida cristiana al hombre de hoy con la pedagogía original de Jesús. Sabemos de que Jesús tenía su forma de enseñar, su forma de poder dar a conocer su tema y aquello que nos quería manifestar. También dice todo ello dentro de un clima comunitario y de diálogo mientras el catequista va madurando como hombre y creyente y educador de la fe. Nosotros como catequistas tenemos que hacer nuestras las capacitaciones, tenemos que hacer nuestras cada una de esas dimensiones del cual nos habla este documento. Las dimensiones de formarnos, para formarnos y poder hablar a los catequizandos. También como siguiente tema tenemos la conciencia evangelizadora. La conciencia evangelizadora es aquello que el catequista va a tomar en cuenta y que esta dimensión es la que el catequista, perdón por el momento, dice el catequista ha de reconocer al menos sumariamente en qué consiste el evangelio y la evangelización, sus elementos, su contenido, su ministerio, su dinámica. Nosotros prestamos un servicio a la iglesia. Por lo tanto, tenemos que estar enterados y tenemos que estar conociendo aquello que pasa en la iglesia. Y para ello, nosotros tenemos que conocer las cosas de Jesús. Eso lo vamos a aprender, por supuesto, desde la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos fortalece y es el que ayuda a la iglesia a salir adelante con su misión evangelizadora. Utilicé unas imágenes, el Espíritu Santo, y las imágenes representan al pueblo, ese pueblo que va a ser iluminado por él y nosotros los catequistas especialmente también en nuestro trabajo. Dice que esta dimensión evangelizadora, el catequista ha de conocer la dimensión de formación que pretende enseñar a los catequizandos. El catequista ha de conocer, al menos sumariamente, en qué consiste la evangelización, sus elementos, su contenido, sus ministerios, su dinámica, sus etapas y sus agentes de espíritu. Así es de que aquí tenemos dos temas que nos inician, dimensiones de la formación del catequista y la conciencia evangelizadora. Continuando con nuestra formación de las dimensiones de formación del catequista, tenemos la siguiente, la D, que pertenece al inciso B, la formación bíblico-teológica y formación en la experiencia cristiana. En este inciso, el catequista tiene que formarse en aquello que le compete, en aquello que va a hablar de esa experiencia de Jesús. Por lo tanto, dice, formará al catequizando en iniciar la totalidad de la vida cristiana, en el conocimiento del misterio de Cristo, en el ejercicio de la vida evangélica y en la oración y celebración litúrgica. Dice que un catequista tiene que formarse en las cosas de Jesús y el poder formarse también en las cosas de Jesús lo va a llenar, lo va a formar, lo va a fortalecer en su área espiritual. Esta área teológica también comprende todo aquello que nosotros podamos asimilar en nuestra formación de las escrituras o de los conocimientos del magisterio. Nosotros lo tenemos que poner en práctica. También
en ese mismo inciso B tenemos la experiencia cristiana. Esa experiencia cristiana va a consistir en que el catequista pueda aprender, pueda ser asiduo a las cosas de Dios y que a través de esa experiencia espiritual el catequista pueda hablar de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque su alimento va a ser la misma espiritualidad de Jesús a través de la Eucaristía y, como nos dice en el apartado, también va a ser asiduo a las oraciones. Yo aquí tengo el Padre Nuestro y entonces a través de las oraciones, a través de la lectura de los salmos, también el catequista puede formarse en su área espiritual, en su área en la experiencia cristiana. En este medio, también la formación en la experiencia cristiana, tenemos nosotros allí, la formación facilitará al catequista la vivencia de las principales formas de oración, de petición, de alabanza, de acción de gracias. Hará gustar la oración en común, sobre todo de los salmos. También en este mismo inciso tenemos vivir un proceso catequético, total o parcialmente. Es algo muy conveniente para capacitar al catequista como educador en la fe. El catequista tendrá que buscar momentos, espacios para poder aprender, para poder formarse y poder hablar de las cosas de Dios. No se puede hablar de algo que no se conoce, por lo tanto, invitarnos a esta experiencia teológica y a esta experiencia cristiana también nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Continuando también con nuestras dimensiones, tenemos la siguiente: conocimiento del hombre y del mundo. El catequista tiene que aprender todo esto, lo que concierne a él, sobre conocer a las personas, sobre conocer a aquellas personas con las cuales él va a tener contacto. Por lo tanto, tiene que capacitarse en las ciencias y una de ellas es la psicología. A través de aprender a la psicología, el catequista va a conocer a la persona a través de sus temperamentos, a través de su actuar, a través de lo que tiene también en su corazón. Por lo tanto, el conocer la psicología le va a ayudar en su formación. Otra ciencia que le apoya, en la que se apoya, pero que tampoco es lo más importante, es la sociología. Porque la sociología va a ser aquel contacto que el catequista va a tener con las personas. Tiene que estar en comunicación con aquellas personas. Por lo tanto, esta catequesis va a poder ser más efectiva si el catequista puede aprender cada uno de estos conocimientos, la sociología y la psicología. Dice también que concierne muy especialmente a lo más peculiar del catequista. También tenemos como otra ciencia, como otra inciso que aprender, tenemos el tema que se llama la capacitación pedagógica. Aparte de lo que ya vimos, del conocimiento del hombre y del mundo, tenemos la capacitación pedagógica. ¿En qué consiste esa capacitación pedagógica? Consiste en las técnicas del método de metodologías, las técnicas de metodología, y consiste también en las actitudes educativas. Vamos a leer qué es lo que significa para nosotros como catequistas el poder aprender cada una de estas. Dice que la capacitación pedagógica concierne muy especialmente a lo que es más peculiar de la catequesis, la pedagogía, de la transmisión de la fe. La formación queda complementada cuando el catequista es capaz de elegir el modo apto para comunicar el mensaje evangélico a grupos y personas que se encuentran en situaciones siempre diversas y peculiares. El catequista va a tener su forma, su manera de dar las clases, de poder enseñar la catequesis. El catequista va a crear su propio método. Por lo tanto, tenemos aquí esta formación pedagógica. También de esa formación pedagógica dice las técnicas metodológicas. Las técnicas metodológicas, dice, el catequista aprenderá a dominar los elementos del acto catequético
y a integrarlos unos a otros. La experiencia humana, la palabra, la expresión de la fe. Esto lo encontramos en un documento de la Iglesia. También tenemos las actitudes educativas. Las actitudes educativas, asumir la misma pedagogía de Dios en la historia de la salvación. Adquiere su punto culminante en la encarnación, en la que la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a nosotros. En esta misma característica, en esta misma dimensión de las actitudes educativas, dice: la actitud pedagógica esencial del catequista consiste en adaptarse al catequizando. Nosotros como catequistas tenemos que estar al nivel de las personas que vamos a catequizar. Al niño porque es niño, al adulto porque es adulto o al joven porque es joven. Tenemos que adaptarnos a cada uno de ellos para poder enseñar. Así es de que tenemos como repaso conocimientos del hombre y del mundo, adaptándose al conocimiento de la psicología y de la sociología. Tenemos como siguiente dimensión la capacitación pedagógica y dividida en dos: las técnicas metodológicas y las actitudes educativas. Ya para finalizar, tenemos nuestros dos últimos temas. El primero, antes de poder concluir, tenemos un clima comunitario de diálogo. Hay que esforzarse por crear entre los catequistas un ambiente acogedor y sencillo que facilite la participación y lleve a una experiencia común de diálogo. Esta experiencia ayudará al catequista a saber compartir su fe con otros, a relacionarse en grupo y en el fondo a desarrollar su amor fraterno. Esa comunicación de la cual hablábamos también anteriormente, esa comunicación se observa en esta dimensión: un clima comunitario de diálogo, esa comunicación entre las autoridades eclesiásticas, una comunicación entre los catequizandos y esa comunicación que tiene que existir a nuestro nivel parroquia, para aquellos que impartimos nuestra catequesis a través de una parroquia. También para finalizar, ya tenemos el último tema: madurez humana y cristiana. Trata de que madure como persona y como creyente. Lo realmente importante es hacer que el catequista sea un hombre de fe. Si el catequista es verdaderamente creyente, encontrará el modo mejor de transmitir la fe. Aquí suena un poquito en mi mente el poder hacer nuestro el mensaje de Jesús. Cuando nosotros hacemos nuestro el mensaje de Jesús, podemos llegar a este clima de madurez humana y de cristiana. ¿Por qué? Porque esa madurez va a existir en la persona y va a tratar de buscar, de ayudarse para poder aprender más de este medio del cual nosotros nos toca que enseñar. Tenemos que llevar a los catequizandos hacia Jesús y recordar que la obra que realizamos no es nuestra, la obra que realizamos es de Dios mismo y que nosotros como catequistas solamente hemos recibido un llamado de Él. Así es de que hoy hemos visto las dimensiones de formación del catequista, específicamente para poder servir, para poder dar y poder darnos a los demás. Así es que ha sido un gusto, muchas gracias y hasta pronto.